Bendito el nombre del Señor. Y buscaremos, hermanos, en el libro de los Hechos. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Dios. Quiero hablar, hermanos, acerca de la persecución. Y la persecución conduce al sometimiento de la iglesia y la búsqueda en oración a Dios. Señor, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 12 del libro de los Hechos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles, verso 5. Tendremos una lectura un poquito larga este día, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Lo tenemos todos, hermanos. Si hay alguien que todavía lo anda buscando y usted ya lo encontró, ayúdenle, hermanos, para que todos podamos compartir la misma palabra. Gloria al Señor. Ya que aquí, hermanos, se lee la palabra para poderla predicar. No vamos a predicar y después leer la palabra. Primero se lee la palabra y en base a esa se predica. ¿Lo tenemos, hermanos? Leo para ustedes: a la gloria del Padre, gloria del Hijo y gloria del Espíritu Santo. Verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó el ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos y que estaban haciendo, orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron, ¿cómo le dijeron? Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Simplemente es su ángel. Ponga su Biblia, hermanos, y vamos a orar en esta noche, en esta tarde. Que Dios bendiga nuestra vida, que Dios hable a nuestro corazón, que hable a nuestra mente. Amado Dios, que estás en los cielos, me presento delante de ti, Señor, una vez más, dándote las gracias por esta palabra que ha sido, Señor, expuesta, que ha sido leída, Dios mío. Ya trae bendición esta palabra,
lo único que queremos es compartirla. Lo único que queremos, Señor, es poderla proclamar en el nombre de Jesús en esta tarde. Una vez más, reconozco mi limitación, Señor, mis debilidades, Padre, en el nombre de Jesús. Te suplico que, aleluya, me ayude, me bendiga, Padre, porque quiero predicar tu palabra. No quiero predicar palabra de hombre, Señor, que no tiene bendición. Quiero predicar una palabra del cielo que bendiga la vida de mis hermanos y de mis hermanas, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús que adoramos en esta hora. Padre, aleluya, abre las puertas de los cielos, Dios mío, que los aires queden libres, que tu palabra fluya con libertad, que tu misericordia, Dios mío, alcance al necesitado. Sea tu nombre glorificado en esta tarde. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor, hoy y siempre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al Señor. Persecución, hermanos, es similar a decir tribulación, a decir opresión, a decir tentación, a decir prueba. Y toda esta gama, hermanos, de calamidades debe de producir en el cristiano oración. Se oye fácil la palabra, pero la aplicación, hermano, y la devoción con que se hace dependerá de la respuesta de Dios. Bendito el nombre del Señor. Escuché de un predicador, hermanos, al cual respeto, decir: las batallas más grandes se ganan de rodillas. Así como el soldado, hermano, gana sus batallas conforme al armamento que tenga. Mientras más arma tenga, mientras más potente sea, más eficaz va a ser su victoria. Y para nosotros, hermanos, como cristianos, hemos entendido y reconocido que las batallas se ganan de rodillas. Bendito el nombre del Señor. Cuando hay prueba en la iglesia, lo que la iglesia hace es doblar rodillas y clamar a Dios. Entonces la oración es eficaz cuando la aplicamos correctamente y dependemos, hermanos, en absoluto de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. Así que dígale a la persona que está a la par suya: necesita depender de Dios. El diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, sabe que no le tiene miedo. Oiga lo que le voy a decir: no le tiene miedo a alguien que se sabe la Biblia. El diablo no le tiene miedo a usted si se conoce la Biblia de memoria, del Génesis al Apocalipsis. No le tiene miedo por la palabra, ni le tiene miedo como usted se viste, hermano. Por muy santo que usted se quiera vestir, el diablo no le tiene miedo por sus ropas. Santo, ya. Alaba. El diablo tampoco le tiene miedo, hermano, por su comodidad, porque no tiene necesidad de nada. Tampoco le tiene miedo por eso. Sí, Señor. Le tiene miedo a un cristiano, hermanos, aleluya, que dobla rodillas. Le tiene miedo a un cristiano, hermano, que depende de Dios en oración, que cualquier situación que le pasa, aleluya, va, acude al lugar secreto, dobla sus rodillas, clama a Dios, busca la presencia de Dios. El diablo tiembla cada vez que vive a un cristiano de rodillas. Cuando un cristiano dobla sus rodillas delante del Señor, hermano, el diablo no hay donde poner la cabeza, porque sabe que está derrotado. Las grandes batallas del cristiano se ganan de rodillas. ¿Cuánto me están entendiendo, hermano? Así que mientras más pruebas tenga la iglesia, sepa que si usted dobla rodillas, hay un Dios que siempre responde. Alabado el nombre del Señor. El Dios que usted tiene responde, hermano. El Dios que nosotros tenemos, aleluya, cuando acudimos y buscamos a Dios en esa presencia, Dios, hermano, responde cuando nosotros menos lo pensamos. Pero hay oraciones que Dios no contesta, o hay oraciones que están en lista de espera. Hay hombres que están necesitando un trasplante de corazón y Dios los tiene en lista de espera. No sé si usted me está entendiendo lo que estoy diciendo. Hay personas que necesitan, hermanos, hacer un cambio de algo que les está afectando en su interior, que está estorbando para que tengan una buena salud espiritual. Pero Dios
Dios no los puso en primera fila, los puso en la lista de espera. Alabado el nombre del Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí están en lista de espera, hermano. Aleluya. El que tiene cuello delante de Dios no se va a la cola, hermano, ni se ve en medio, se va adelante. Amén. Amén. No me está entendiendo lo que le estoy diciendo, que no le está gozando. Pero aquel que depende de Dios, hermano, aquel cristiano que necesita un trasplante, y su oración es fugaz, su oración es sencilla, su oración, hermano, es mediocre, su oración no es consistente, su oración no es continua, Dios viene y lo deja en lista de espera. Usted dice, Señor, ¿te acuerdas que hace 20 años te pedí? Estoy recordando, Señor, que hace 20 años te pedí y todavía estoy esperando. Santo. Te tiene en lista de espera el Señor. Pero hay respuestas que Dios nos hace en el momento, hermano. Hay cosas que Dios dice, no, urge que lo haga hoy. Urge que haga la operación hoy. ¿Por qué? Porque Él no puede estar en la lista de espera, porque está clamando a mí, está buscando de mí incesantemente. Mire, algo que ocurría en la iglesia, hermano. Estaban siendo asediados, aleluya. Estaban siendo perseguidos. Los líderes estaban siendo metidos en las cárceles. Estaba siendo perseguida la iglesia. La iglesia no huyó, hermanos. La Biblia habla, hermanos, que una iglesia de rodillas es más poderosa que un ejército en combate. Escuchen lo que le digo, hermano. Una iglesia de rodillas clamando a Dios es más poderosa que la bomba atómica. Porque la bomba atómica tiene un efecto, tiene una destrucción. El impacto que Dios puede producir, hermanos, cuando hay rodillas dobladas, cuando hay humillación de parte de su iglesia, hermanos, es grande, porque eso permanece siempre. El libro de los Hechos, hermanos, comienza la historia hablando, hermanos, que Herodes le agradó algo que estaba haciendo contra los cristianos. Necesitaba detener el avance de los cristianos. Herodes, prototipo de Satanás, que el Señor lo reprenda, oponiéndose a la iglesia, dice, voy a darle a la cabeza, voy a darle al que está delante de la iglesia. Y lo tomó, dice la Biblia, lo metió a la cárcel con miras a matarlo. Estando Pedro en la cárcel, mire la condición de este hombre. A mí hay cosas, hermanos, que en la historia de Pedro me han desagradado, pero hay cosas que me han agradado. Y entre ellas me agrada, hermanos, el saber que Pedro entró a la cárcel confiado. Pedro no tenía miedo. Pedro sabía, hermanos, lo que le iba a ocurrir bajo la mente de Herodes. Pero Pedro estaba confiado. ¿Saben que Pedro, hermanos, como sabía que Dios no iba a permitir que él muriera en ese lugar, hasta tiempo tuvo para dormir? Alabado el nombre del Señor. En lo que Pedro estaba durmiendo, había una iglesia que estaba... No, usted no me está escuchando, hermano. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermano? Mire, verso 5 dice, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Cuánto tiempo, hermano, estuvo la iglesia reunida haciendo esa oración a favor de Pedro? ¿Usted sabe cuánto tiempo, hermano? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? La Biblia dice que hacía sin cesar oración, o sea que esta oración era continua. Encontramos una iglesia de rodillas poniéndose de acuerdo en algo específico, y lo que querían pedir era la libertad de Pedro. Alabado el nombre del Señor. Había algo emergente. Pedro estaba en la cárcel, era el líder de la iglesia y sabía que su final era la muerte. Voy a hablar, hermanos, acerca de que la iglesia tiene un pequeño problema. No nos ponemos de acuerdo completamente. Hay un grupo que sí quiere, y hay un grupo que quiere pero no puede, y hay un grupo que no quiere y no puede.
No me entendió lo que le dije, hermano. Y ese pequeño grupo, hermano, está haciendo la oración sin cesar. Hay un grupo que está orando sabiendo ya lo que viene, calamidad. Y hay otro grupo, hermanos, que ni ora ni cree que va a haber un milagro. Tres grupos en la iglesia: el que le gusta orar y sabe con certeza que Dios va a hacer el milagro. Otro grupo que dice ya se lo llevaron. Otro grupo que dice ya no sale de ahí. Oremos para que Dios ponga un aliciente en la familia. Y otro grupo dice, ¿para qué vamos a orar? Eso está perdido, caso perdido. Tres grupos en la iglesia, hermano. No sé cuál grupo usted pertenece. El que cree en el milagro de Dios. Si el que cree, hermano, que no va a pasar nada, y el que cree que definitivamente nada va a suceder. El grupo, hermano, del que crees, ese es el que dobla rodillas. Es el que hace oración sin cesar. El que dice, Señor, no me muevo de aquí hasta que no me responda. Son Jacobos, hermanos, peleando y diciendo, no te suelto la rodilla hasta que no me bendiga, hasta que no me responda, hasta que no haga la obra. No voy a cesar de orar. Seguiré clamando, seguiré buscando, seguiré intercediendo, seguiré buscando tu presencia, porque sé que en un momento dado tú te vas a glorificar, tú vas a hacer la obra, tú lo vas a sacar de la cárcel en la que se encuentra. Alabado el nombre del Señor. Que hay un grupo que sí cree que Dios puede hacer milagro. Hay un grupo que sí sabe que hay un Dios que responde. Hay un grupo que sí sabe, hermano, aleluya, que la oración es la llave para llegar al corazón de Dios. La oración es la búsqueda perfecta de la comunión entre el hombre, aleluya, y Dios. Alabado el nombre del Señor. Había una iglesia que estaba orando sin cesar. Bendito el nombre del Señor. Regresemos un poco antes. ¿Por qué razón había tres grupos de oradores dentro de la iglesia? El grupo que hacía la oración sin cesar porque sabía que Dios iba a hacer milagro. El otro grupo que oraba pero no tenía tanta confianza, era mitad y mitad. Mitad milagro y mitad no va a ser milagro Dios. Santo. Y el grupo que nada, hermano. Espectadores nada más. Alabado el nombre del Señor. Espero que no haya tantos espectadores acá. Alabado Dios. Alaban si puedes. Si regresamos un poco antes, en el libro de Hechos, capítulo 12, verso 1. Dentro de la iglesia, hermanos, que oraba, había hermanos que habían perdido la esperanza de que Pedro se salvara, porque Herodes había matado a Jacobo antes. O sea, hombre que entraba a la cárcel seguro que estaba muerto. Dice el verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Para agradar a los judíos, la Biblia dice que Herodes mató a Jacobo. El que entraba a la cárcel era maltratado y no salía vivo de ese lugar si era un peligro, hermanos, para Herodes. Entonces, los que estaban orando en la casa de María, unos decían que Dios va a hacer milagro. Otros decían lo mismo le va a suceder a Pedro. Lo van a matar como Jacobo. Y la oración que hacía el Señor, resignación para la familia. Ni se había muerto Pedro y ya estaba orando por resignación, hermano. No sé si hay alguno aquí, hermano, que está diciendo, Señor, resignación para la hermana Mayra. Ya se fue el hermano. Y ni siquiera se ha ido, hermano, ahí está. Ten cuidado, Señor, de Mayra, que no vaya a quedar sola, Señor. Y el hombre está todavía, hermano, no se ha ido. Pero algunos ya lo miran en Honduras. Santo. Alábale si puedes. Aleluya. Entonces están haciendo la oración simplemente por resignación.
otros están diciendo que ahí ya no sale. El que cae en manos de ICE, nadie lo suelta. Eso dicen, hermanos, los espectadores. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí tenemos ejemplos, hermanos, de personas que han estado allá en Atlanta, hermanos, a punto de tomar el avión, casi para subirse, hermanos, al avión, y de ahí, no, espérate, tú no te vas. Aquí están, hermanos, aquí están. Y ya casi para subir al avión, y tú te quedas, espérate un ratito más. Y de ahí va sacado Dios, hermano, y le ha dado libertad, y ahora tiene hasta papeles. Alabado el nombre del Señor. Porque Dios, hermano, cuando hace la obra, la hace perfecta. Dios, hermano, atiende la oración de su pueblo, pero cuando hay rodillas, hermano, que le creen a Dios de verdad. Alábale si puedes, hermano. Herodes tipifica, hermano, la oposición de la iglesia. Tipifica, hermanos, ese que se está, hermanos, siempre oponiendo a la iglesia. Si la iglesia, hermanos, estaba agobiada, indefensa, triste, por supuesto que el saber, hermanos, que Pedro estaba en la cárcel provocaba un vacío en la iglesia. Y entre ese vacío, hermano, dentro de ese vacío, había un grupo que decía: seguiremos creyendo que Dios va a hacer el milagro. Los espectadores y los que dudan, lo vamos a ver más adelante, cómo ellos actúan ante una situación, ante un milagro. Son incrédulos. Alabado si puedes. Yo creo que las tragedias, hermanos, unen a las iglesias. ¿Cuánto lo creen, hermano? Creo que cualquier dificultad que haya dentro de la iglesia, hermano, debe de provocar en nosotros unirnos más. Hay una parte, hermanos, que nuevamente voy a leer. Verso 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia estaba unida y hacía sin cesar oración a Dios por él. La palabra sin cesar es ininterrumpidamente, constantemente, que no tenía, hermanos, un descenso, sino que tenía un aumento. Eso es lo que hacía la iglesia, hermanos, se había unido. Voy a tomar esta parte nada más para decir: yo creo que Joel puede salir de la cárcel, hermano. ¿Ya ven? Solo un poquito nada más. Ya ven, hermano, ya ven lo incrédulo que es usted. ¡Santo! Yo creo que Joel va a salir de la cárcel. Ay, eso ya no se vale, la segunda no se vale. Se sintió mal, ¿verdad? Pero incrédulo. Hacía oración sin cesar. La intención, hermanos, del enemigo era matar a Pedro. Pero como la iglesia estaba orando, Pedro, en lugar de que esos soldados lo estuvieran cuidando para que él no huyera, más bien esos soldados lo estaban guardando para que nada le ocurriera a él. Notémoslo así. No lo estaban cuidando para que él huyera, lo estaban protegiendo de cualquier peligro. Entonces Pedro, se imaginarán que tenía 8 soldados que estaban cuidándolo a él, hermano. Tan protegido estaba Pedro que no dormían con él. Dice que Pedro estaba acostado, hermano. Uno estaba a la derecha y el otro estaba a la izquierda. Dentro de la cárcel, hermanos. En la puerta había 2. En la otra puerta había otros 2. Y en la última puerta había otros 2. Lo estaban protegiendo a Pedro. Alabado el nombre del Señor. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, lo iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, oiga, entre 2 soldados. Estaba en el centro, hermano. Pedro estaba durmiendo a un ladito, y a un lado derecho y al otro izquierdo
tenía 2 soldados que estaban durmiendo con él. Mire cómo Dios obra, hermanos, cuando hay una iglesia que está orando, cuando hay una iglesia que está de rodillas, cuando hay una iglesia que le cree a Dios, cuando hay una iglesia, hermanos, que confía en Dios. Aleluya. Él puede estar confiado. La Biblia habla, hermanos, en el libro de los Proverbios, que el que está confiado en Jehová es como león viejo que está echado y nadie se atreve a despertarlo. Pedro era un león viejo echado. Vive. Santo. De la confianza que tenía Pedro en Dios, hermano. Podía decir la palabra: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién de los animales de la selva, hermano, puede dormir confiado? El que se vuelve, hermano, la pierde. Cualquier animal de la selva, oiga, no puede darse el lujo de dormir, porque amanece en el estómago de su enemigo. El león es el único animal que puede dormir, hermano, y dormir profundamente y nadie lo molesta. Así estaba Pedro, hermano. Y él dijo: ay, me entienden, 2 soldados aparte, quizás hasta los empujaba a un lado más para tener más espacio para poder dormir. Ahora si puedes. Dice la Biblia, hermanos, que esa misma noche, hermano, cuando Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta, o sea que habían 2 dentro y habían 2 fuera, custodiaban la cárcel. Herodes iba a sacar a Pedro para matarlo esa misma noche. Pedro estaba custodiado por 2 soldados dentro y 2 soldados afuera de su recinto donde se encontraba. Estaba asegurado con cadenas sus manos. O sea, difícilmente, hermano, o humanamente imposible de que Pedro huyera, de que Pedro lograra salir. Alabado el nombre del Señor. Dice la Biblia que llegó un ángel. Y qué casualidad que los que estaban durmiendo en la parte de Pedro se quedaron dormidos. Los que estaban en la puerta, hermanos, cuidando de que Pedro no saliera, también estaban dormidos. Alábale si puedes. Llegó un ángel de Jehová. Y cuando le tocó el costado a Pedro, Pedro, como estaba echado, y cuando estoy hablando de echado, es que estaba en sueño profundo. Eso es lo que hace el Hijo de Dios, hermano, que confía en el Señor, que está confiando. Cuando el ángel le despertó, Pedro pensaba que estaba soñando. Pedro pensaba, hermano, que era una visión. Y el ángel le dijo: levántate. Cuando Pedro se levantó, las cadenas se cayeron. ¿Por qué esas cadenas se cayeron? ¿Por qué esas cadenas se cayeron? La oración. Había un grupo allá, hermano, que estaba haciendo oración sin cesar. Aleluya. Cuando hay oración sin cesar, las cadenas se caen. No pueden resistir la presencia de un hijo de Dios. No pueden resistir la presencia de un ungido de Dios. Aleluya. Cuando esta iglesia estaba orando, hermano, aleluya, las cadenas se cayeron. Y él pensaba que estaba, hermano, viendo una visión. Gloria a Dios, aleluya. Alabado el nombre del Señor. Y el ángel le dijo: sígueme. Y la Biblia dice que Pedro le siguió. Dejó los 2 que estaban en la cama dormidos y estaban en sueño profundo. Llegó a la puerta primera y los soldados estaban durmiendo. ¿Qué estaba haciendo la iglesia, hermanos? ¿Qué estaban haciendo los soldados? ¿Te está entendiendo? Salió de la primera parte y dice que llegó a la primera guardia. Y cuando llegó a la primera guardia, ¿qué estaban haciendo los guardias, hermano? Durmiendo.
Ya eran 6. Dormilón. Y siguió caminando. Y Pedro, hermano, Pedro no sabía lo que estaba sucediendo. Pedro pensaba que él estaba soñando. Ese es un hijo de Dios, hermano. Llegó a la segunda guardia y la segunda guardia estaba durmiendo. Estaban 8. Y llegó a la tercera puerta, que se conoce la puerta de hierro. No puede haber una puerta de hierro, hermanos, sin que hayan tampoco soldados, guardias ahí. Y ese portón, hermanos, esa puerta de hierro, no crean que era una puertecita pequeña, hermano, era la que daba a la ciudad. O sea, tenían que ser portones inmensos que no se podían abrir con la fuerza de un hombre. Tenían que ser varios los que abrían esa puerta. Sí, Señor. ¿Qué estaban haciendo los soldados que estaban en esa puerta de hierro? Durmiendo también. No hubo necesidad, hermano, de que Pedro hiciera fuerza porque él estaba durmiendo. Acuérdense, también Pedro estaba durmiendo. Sí. Pero iba obedeciendo a la palabra de Dios. Señor. Cuando el ángel se acercó a esa puerta de hierro, como era tan pesada esa puerta, dice que la puerta se abrió. Alabado el nombre del Señor. Vive Dios. Cuando el pueblo hace oración sin cesar, las puertas se abren sin la voluntad humana. Las puertas se abren sin la fuerza humana. El Dios que abre la puerta. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que lo que Dios abre, nadie cierra. Y lo que Dios cierra, nadie abre. La puerta se abrió porque Jehová ordenó: puerta, ábrete, porque mi siervo va a pasar por él. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La puerta de hierro, hermano, se abrió. Pedro iba soñando. Pedro iba viendo todo, hermano. Pero según él, estaba durmiendo. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuándo es que Pedro se da cuenta, hermano, del milagro que Dios le hizo? Cuando se va. Él estaba simplemente obedeciendo. El ángel dijo: sígueme. Y ahí va él detrás. Dice la Biblia que salieron, que la puerta se abrió, hermanos. La puerta se abrió y empezaron a caminar. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro creía que estaba soñando todavía y ya había salido de la cárcel y ni cuenta se había dado. Aleluya. El problema había terminado, hermanos, y Pedro no se había dado cuenta. Porque Dios de esa manera es que actúa, hermanos. No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo de Dios. Las respuestas, hermanos, Dios las da conforme a la búsqueda. Si usted es una persona que clama a Dios incesantemente y hace la oración como lo estaba haciendo esta iglesia, Dios lo pone a primera fila. Pero si es de aquellas personas que su oración, hermano, no tiene ningún efecto, ni pasa en la silla ni en la mesa donde usted se encuentra, hermano, Dios lo manda a la parte de atrás. Este no le urge. Alabado el nombre del Señor. Señor, contéstame esto, por favor. Y se te olvida, hermano, si por un momento nada más te acuerdas, si lo haces a un lado, entonces viene Dios y dice: no le urge, lo mando para atrás. ¿Te me está entendiendo, hermano? El libro siempre de los Hechos, en el verso 9 del capítulo 12, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que vería una visión. Claro, Pedro oraba, hermano, pero se daba su descansito, y en ese descanso, hermano, se quedó en medio de los soldados, pero de ahí Dios lo sacó. En medio de esa cantidad, hermanos, de esas personas que lo estaban guardando para que no muriera. Cuando Dios, hermanos, determina algo, Dios lo cumple, le guste o no le guste. Hay hombres que han sido deportados, hermanos, pero Dios dice que este hombre no se va deportado y regresa, y lo hacen regresar. Alabado el nombre del Señor. Pedro estaba en la nube, hermano. Salió de la puerta y empezó a caminar con el ángel.
misma presencia de Dios. Pero había necesidad de que Él descendiera. Alabado el nombre del Señor. Verso 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Pedro estaba confiado porque él decía, hermanos, que Herodes y el pueblo judío lo quería matar. Pedro, estando en la cárcel, repetía esas palabras. Eso es simplemente lo que yo pienso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero en el intento, aleluya, voy para el cielo, decía Pedro. No le tenía miedo, hermano. ¿Por qué? Porque estaba confiado en que Dios iba a hacer su perfecta voluntad. Alabado el nombre del Señor. La oración, hermano, contestada. Pedro estaba libre, entró en sí. Lo primero que hace Pedro es ir y dar la noticia, testificar del milagro que Dios ha hecho. Empieza a caminar Pedro, hermano, contento, alegre, porque Dios le había librado de la muerte. ¿Dónde estaban reunidos todos los cristianos, hermanos? Estaban reunidos en la iglesia, en la casa de María. ¿Qué estaban haciendo, hermanos, estos cristianos? Orando. ¿Cuántos estaban orando sin cesar, hermanos? Todos. ¿Todos? Un grupo. Porque un grupo hacía oración sin cesar. Había otro grupo que hacía oraciones intervalos, oraciones con descansos, oraciones diciendo que se haga tu perfecta voluntad. Y había otro grupo que simplemente estaba ahí como espectadores. Ni oraban, hermano, ni hacían nada. Ya lo mataron. Esos estuvieron toda la noche, quizás, hermano, y ni siquiera una lágrima, hermano, delante de Dios. Mañana le pico. Alabado el nombre del Señor. Entonces viene Pedro, hermano, como el milagro estaba hecho, lo que era necesario ahora era testificar. Sí, Señor, aleluya. Y Pedro se presenta en la casa donde se estaba haciendo oración sin cesar a Dios. Aleluya. Viene la respuesta de Dios y empieza a tocar la puerta, empieza a gritar, hermanos: ¡alguien que me abra la puerta! El milagro está aquí. ¿Te imaginas tú, hermanos, que la respuesta de Joel está a la puerta tocando? Pero nadie lo cree, hermanos, nadie lo cree, solo los que están orando sin cesar. Está custodiado, sí, pero pronto puede salir, porque Dios puede mandar su ángel, porque Dios puede hacer milagro, porque Dios puede hacer prodigio, porque Dios puede hacer milagro, porque Dios, hermano, aleluya, puede hacerlo. Yo lo creo. Alabado el nombre del Señor. El testimonio estaba tocando la puerta. Aquí estoy. Dios me libró, Dios me sacó, Dios me salvó, Dios me guardó, aleluya, Dios me libró. Aquí quiero testificar, quiero hablar del milagro que Dios hizo. Y Pedro gritaba: alguien que le abra la puerta. Había un problema. El grupito que estaba orando sin cesar seguía clamando. Seguía clamando: Señor, saca a Pedro. Señor, libra de la muerte a Pedro. Señor, sácalo de esa cárcel. Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Estaban concentrados porque estaban haciendo oración sin cesar. Había otro grupo que estaba orando a medias, pero como en esos descansos se pegaban su dormidita, no escuchaban que alguien estaba gritando afuera: aquí está el milagro hecho. Y el tercer grupo, hermanos, que ni dormían ni oraban, sino que estaban haciendo era platicando entre sí. Entonces, por estar platicando, no ponían atención que afuera estaba hablando: el milagro está aquí. Alábala si puedes. Y Pedro gritaba y Pedro gritaba, y de repente Rosa apareció. Aleluya. Sí, sí, que Rode significa rosa. Amén. Aleluya.
Y Rosa, que era de aquellas, hermano. Usted sabe que grupo pertenecía a Rosa, hermano. Rosa no era la que estaba orando, porque la que estaba orando ya estaba metida, clamando, hermano. Era la espectadora. Rosa no era tampoco la que oraba y tomaba sus descansos, porque la que tomaba sus descansos estaba durmiendo. Pedro estaba tocando, estaba gritando, estaba pidiendo alguien que me abra la puerta. Y Rosa era la que estaba platicando y de repente, ay, voy a darme mi break. ¿Y tú bien? Como que siento que hay poco aire acá, voy a empezar a caminar, dijo Rosa. Y Rosa salió de la casa y empezó a dar vuelta y de repente escuchó una voz. Dime. El milagro está aquí, alguien que abra la puerta. Santo. Y mire, Rosa reconoció la voz de Pedro. Y cuando escuchó la voz de Pedro, verso 13 dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, llamó, pidió, no tocó, sino que empezó a gritar. Salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. Y dice que cuando escuchó la voz de Pedro, se gozó porque reconoció esa voz. Y tanto fue el gozo, tanta fue la alegría, que no permitió que el milagro entrara. Santo. Dime Dios. Sino que entró, hermanos, y le dijo a los que están platicando, oigan, ustedes que están platicando, Pedro está afuera. Oigan, ustedes que están orando a ella, Pedro está afuera. Oigan, ustedes que están orando sin parar, levántense que Pedro está afuera. Dime. Alábale si puedes. Gloria a Dios. Pararon por un momento en oración y vino el momento de creer o dejar de creer. La Biblia nos dice, hermanos, cuántos creyeron y cuántos no creyeron. Lo que sí se escucha es la voz de todos que le dicen, estás loca. Así ocurre en la iglesia actual. Santo. Aquel grupo que ora sin cesar está orando, Señor, misericordia, Señor, haz la obra, Señor, glorifícate, Señor, conquista, Señor, aquí me doblo delante de ti, me humillo delante de ti, clamo tu presencia, haz la obra, haz el milagro, Señor, en esta hora yo creo que lo puedes hacer. Y es una oración, hermano, tan constante, tan buena, tan sabrosa, hermano, pero se quedó en una oración, porque el milagro ahí está. Pero no nos hemos puesto a pensar que hay que abrir las puertas para que el milagro entre. El milagro tuvo que gritar, tuvo que decir, alguien que me abra. El milagro está ahí, pero la gente, hermano, está tan concentrada en orar que se olvidó abrir la puerta o dejar la puerta abierta. Cristo dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las puertas están cerradas. Nadie de las puertas están abiertas, hermanos, para Dios. Siempre viene el intervalo, la parte donde viene la incertidumbre de creer y no creer. Entonces las puertas generalmente están cerradas para Dios. El viene y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, y en este caso Rode escuchó la voz, y hizo lo contrario de lo que hizo, fue y abrió la puerta. Dice la Biblia que el Señor entra, cena con él y la persona con el Señor. Primero que le dijeron a Rode, estás loca. Pedro a esta hora ya está muerto. Tres reacciones con un mismo resultado. Los tres le dijeron, estás loca. Los que oran le dijeron, Rode, Pedro está en la cárcel, no está muerto, pero está en la cárcel. El otro grupo dijeron, Rode, ya Pedro ya murió. Herodes lo sacó y ya
simplemente estaba ahí a ver qué es lo que iba a ocurrir. Pedro llegó, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces mire lo que ellos le dijeron, los tres grupos. Dijeron: de seguro viste en tu mente la visión de su ángel. O sea, viste el espíritu de seguro de Pedro. Cuando dice en el verso 15, le dijeron: no, es que tú estás loca. Entonces ellos, al ver que ella insistía, le decían: mira, Rode, lo que sucede es que tú te imaginaste ver la imagen de Pedro. En tu mente pasó de ser un flash donde viste la imagen de Pedro y creíste que él estaba en la puerta. O de seguro el ángel vino y se presentó delante de ti. Entonces note, hermanos, la incredulidad de llegar hasta el punto de decir: viste de seguro alguna forma parecida a la de Pedro. Mientras tanto, hermanos, Pedro seguía esperando afuera. Oiga, Pedro huyendo, porque Herodes estaba bravo, hermano. Herodes, dice la Biblia, que cuando se dio cuenta que todos los soldados se habían dormido y que Pedro había escapado, dice que los mandó a matar. Todos los soldados que se durmieron, hermanos, se murieron. Ahora, Herodes andaba bravo, hermano, y lo anduvo buscando a Pedro. Entonces Pedro, lo que menos quería estar en la calle, quería estar dentro. En lo que aquellos estaban discutiendo, que si estaba loca, que si era una visión, que si era una imagen de Pedro, que si era simplemente un ángel, la imagen, Pedro estaba tocando: ¡alguien que me abra! Verso 16. Dice la Biblia: mas Pedro persistía en llamar. Y cuando por fin abrieron y le vieron, mire, ¿qué significa atónitos, hermanos? Se quedaron admirados, no lo creían. Los que estaban orando sin cesar no lo creían. Los que oraban a medias no lo creían. Y los que habían llegado nada más para curiosear tampoco lo creían. Vive. No lo creían. El milagro ahí está y no lo creemos. Aleluya. Alguien me dijo en una ocasión: ya, pastor, ya usted hizo lo que tenía que hacer, déjelo ir. Santo. Así me dijo alguien. Yo dije: no, porque este hombre se queda. Y no por voluntad mía, sino porque es voluntad de Dios. Y cuando en la voluntad es de Dios, hermano, por más oposición que haya, alabanza al Señor, el Señor hace el milagro y esa persona se queda. Yo puedo proclamar este día, hermano: Joel no se va a ir, Joel se va a quedar. Joel no se va a ir por ninguna, Joel va a salir de la cárcel. Dios va a hacer el milagro, Dios va a hacer la obra, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer el milagro, hermanos, aleluya, donde muchos van a quedar con la boca abierta. Los primeros que van a quedar con la boca abierta es la familia, hermano. Incrédulos. Alabado el nombre del Señor. El milagro está ahí. Solo falta que hay que creer a Dios. Para que ese milagro se dé, hermanos, la clave. Hacía sin cesar oración a Dios. Y muchas veces los milagros no los hemos recibido por eso mismo. Porque hacemos oraciones a medias, oraciones cansadas, oraciones, hermanos, que en el momento de dolor ofrecemos todo a Dios. Que ese es uno de los grandes problemas de nosotros.
Cuando estamos en la etapa, hermano, la cúspide del problema, de la dificultad, derramamos, lloramos, clamamos, gemimos, nos tiramos delante de la presencia de Dios. ¿Qué no hacemos? ¿Qué no le prometemos a Dios, hermano? Pero Dios, como conoce, hermano, nuestra debilidad y conoce que muchas veces solo somos pasión, oración y hasta cierto punto emoción. Porque después de eso, hermano, volvemos a ser las mismas personas, desconfiando y no creyendo en Dios. ¿Sabe que el cristiano, hermano, o cree en Dios completamente o no cree, hermano? O le creemos o no le creemos. Hay dos cosas, hermano, bien fácil. O cree que Dios puede hacer milagros o simplemente no cree. O sea, nos metemos completamente al agua o nos quedamos a la orilla, hermano, o metemos nada más los pies. El Señor le dijo, métete más adentro. Y llegó a las rodillas. Y el Señor le dijo, métete más adentro. Y llegó hasta la cintura. El Señor dijo, no, necesito que te llenes más de mí. Métete más adentro. Dice que llega un momento que solo las manos se acaban. Porque así debe ser, hermano, nosotros. O nos metemos completamente o nos quedamos mejor en el río, en la orilla. O le crees o no le crees. Ponte de pie, por favor. Alabado Dios. Alabado el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Quiero hacer una oración en esta hora, hermanos. Antes que se me pase por alto. Hacer una oración para que Dios haga su perfecta voluntad. Adán está aquí todavía. Adán. Pasa, Adán. Ayer vino Adán a la iglesia. A la oración. Tuve la oportunidad este día de hablar con él. Yo le decía, Adán, para Dios no hay nada imposible. Y Adán me dijo, pastor, quiero que oren por mí. Yo le dije, mañana que llegues a la iglesia,